Capítulo 35. Ni la guerra apagó su fuego. La tormenta rugía aún en la distancia, como un eco lejano del caos que había desatado horas atrás. Pero sobre el mar ya comenzaba a dibujarse la calma. El cielo, aún cubierto por jirones de niebla, se abría a la primera luz del amanecer. En la pequeña embarcación que flotaba a la deriva, los cuerpos de Aeryn y Asgeir permanecían entrelazados, exhaustos, cubiertos por una manta húmeda y el calor aún latente de lo vivido. No había palabras, solo el leve vaivén de las olas y la respiración acompasada de dos almas, que, en medio del miedo, se habían buscado con desesperación y se habían encontrado con verdad. Asgeir la miró. La piel de Aeryn aún conservaba el temblor del deseo, pero en sus ojos no quedaba rastro de temor. Solo calma, solo ella. Lo que habían compartido bajo la furia del mar no había sido solo una entrega al cuerpo, sino a la vida, a la certeza de que, si morían, lo harían amándose. Y sin embargo, no murieron. El mar los había perdonado. O tal vez se había rendido ante lo que ardía entre ellos. Tierra, dijo Asgeir al fin, rompiendo el silencio con voz baja, casi reverente. Aeryn parpadeó, aún entre sueños. Siguió su mirada y, a lo lejos, divisó la línea oscura de la costa, recortándose en el horizonte brumoso. Irlanda. Su corazón se encogió. Asgeir maniobraba el timón con esa mezcla de temple y fuerza silenciosa que lo caracterizaba. Cada músculo atento, cada pensamiento ya en movimiento. Ella lo observó con un nudo en el pecho. Lo admiraba, lo deseaba, pero por primera vez en días, sintió miedo de lo que venía. No del mar, sino de lo que la esperaba en tierra. ¿Qué ocurrirá cuando desembarquemos?, preguntó, en voz baja. Asgeir no respondió de inmediato. Luego giró el rostro y la miró con esa media sonrisa que parecía desafiar al mundo. «Te llevaré a ver al rey», dijo simplemente. Las palabras cayeron como un cubo de agua helada. «¿Qué? ¿Robert de Bruce? Sí, está cerca. Tengo que encontrarlo esta misma mañana». Su tono no admitía discusión, pero no era cruel. Solo determinado. «Me prometiste que me llevarías a casa», dijo Aeryn, con voz quebrada, más por lo que no podía decir que por lo que decía. Él la miró, y durante un segundo, vaciló. «Lo haré», respondió con suavidad. «Pero antes, necesito cumplir con mi deber». Aeryn bajó la vista. En su interior, una tormenta más intensa que la de anoche comenzaba a agitarse. No sabía si era tristeza, decepción, o el principio de algo más insoportable. El desengaño. Guardó silencio un momento. El aire olía a sal y brea, y la costa se acercaba cada vez más. No podía seguir callando. «Asgeir», dijo, en un susurro casi inaudible. «Te amo». Él parpadeó, sorprendido. La miró con una expresión que ella no supo descifrar. No fue burla, no fue desdén. Pero tampoco fue la respuesta que esperaba. «Gracias», murmuró él, y rozó su mejilla con la yema de los dedos. «Eres extraordinaria». Fue como si el mar volviera a romperse. «Gracias». Esa palabra lo arruinó todo. Aeryn se apartó ligeramente, como si el contacto de su piel ardiera ahora de otra forma. «¿Eso es todo?», él titubeó. Pero su rostro no mostró más que una suave sonrisa, casi con ternura. «No sé lo que siento», confesó al fin, con sinceridad llana. «Pero no quiero que esto acabe. No quiero perderte». Aquellas palabras, en otro momento, habrían bastado. Pero ya era tarde. Aeryn se incorporó con la espalda recta,
como si se cubriera con una armadura invisible. Entonces hay algo que debes saber, dijo con calma. Lo miró de frente, sin rastro de dramatismo. No soy lo que crees. No soy una simple niñera. Asgeir la observó en silencio, esperando. Soy Lady Aeryn de Belenach, hija del conde de Ulster. El nombre se estrelló contra él como una ola más poderosa que todas las de la noche anterior. Asgeir no se movió, pero la sacudida fue visible en sus ojos. No por el título, no por el linaje, sino por lo que eso implicaba. La hija del enemigo. Murmuró, como si tratara de creerlo. Aeryn no desvió la mirada. La hija de un hombre que haría todo por evitar que estuviera aquí contigo. Durante un instante, el mar volvió a rugir entre ellos. Ya no eran Asgeir y Aeryn. Eran Macfiach y de Belenach. Dos mundos enfrentados. Dos nombres que no debían cruzarse jamás. Y sin embargo, allí estaban. Capítulo 36. Un hombre. Una isla. Una mujer prohibida. El nombre cayó como una espada al suelo húmedo. Lady Aeryn de Belenach. Durante un segundo eterno, Asgeir creyó haber escuchado mal. Luego soltó una risa corta, seca, incrédula, como si la mera idea fuera absurda. ¿La hija del conde de Ulster? Repitió, mirándola con una ceja alzada. Pero no había burla en los ojos de Aeryn. Ni dramatismo, solo verdad, serena, firme, irrefutable. Entonces lo entendió. Sintió cómo el aire se le volvía piedra en los pulmones. Todo dentro de él. La calma, el deseo, incluso la ternura. Se tensó como una cuerda al borde de romperse. Una voz antigua, la de su padre quizás, resonó en su mente. Los de Belenach no son simples enemigos, muchacho. Son un poder que dobla rodillas y tuerce coronas. Y ella lo había ocultado. ¿Desde cuándo lo escondía sin querer decírmelo? Preguntó él, con voz grave, apenas contenida. Desde siempre, respondió Aeryn. Pero no quería que eso definiera lo que éramos. Éramos pasado, como si ya estuviera muerto lo que habían sido. La mirada de Asgeir se volvió fría, intensa, impenetrable. Cada segundo que pasaba lo alejaba más de ella, como si las palabras hubieran abierto un abismo imposible de cerrar. ¿Y qué somos entonces?, dijo con una sonrisa amarga. ¿Un desliz? ¿Una anécdota para tu regreso al castillo de tu padre? Aeryn negó con un leve movimiento. No lloraba, no se disculpaba, estaba allí, de pie, con la dignidad intacta, incluso vulnerable. No te lo dije porque no quería que esto. Bajó la mirada, como si la palabra le costara, que nosotros terminara. Fue esa confesión la que lo partió por dentro. No intrigas, ni pretextos, ni política. Solo una mujer, simple y real, que no quería perder lo que habían construido. Pero para Asgeir, el daño estaba hecho. No era el engaño lo que lo desarmaba, sino el significado. Porque ahora todo lo que habían compartido, las risas, el deseo, el miedo, incluso el amor que apenas empezaba a nacer, quedaba cubierto por la sombra de lo imposible. Lady Aeryn de Belenach, no una institutriz perdida, sino la hija del hombre más poderoso de Irlanda. El brazo político de Inglaterra en el oeste, aliado de los enemigos de Bruce. Y Asgeir. Asgeir se sintió ridículo. Él, el halcón, un mestizo de sangre vikinga e isleña, bastardo de mar y guerra. Él, que había soñado con ofrecerle su nombre como si fuera un regalo, descubría que su nombre no valía nada en comparación con el de ella. Que jamás lo había necesitado. Que su gesto era una ofrenda inútil. Y aún así, lo que más le dolía era la idea de perderla. El viento helado de la mañana le azotó el rostro. La costa de Irlanda emergía con nitidez. El deber lo aguardaba. Su rey, sus hombres,
la causa por la que había vivido. Pero nada le pesaba tanto como la presencia de esa mujer frente a él, que ahora parecía aún más lejana que el continente que dejaban atrás. La comprendió de golpe. No la perseguían por él. La buscaban a ella. Él, en su ignorancia, había creído protegerla, pero sin saberlo, la había arrastrado aún más cerca del peligro. Se acercó con un gesto brusco y le sujetó el brazo. No con violencia, sino con una urgencia que quemaba. «Nos casaremos», dijo, con voz áspera, «en cuanto encuentre un sacerdote». Aeryn lo miró, boquiabierta. «¿Qué? No hay otra forma de reparar esto», continuó, como si se hablara a sí mismo. «Si Bruce se entera, y lo hará, su honor estará comprometido. El tuyo también. Si Ulster lo descubre, no me dejará respirar. Y si los ingleses ya te buscan, sabrán quién eres muy pronto. La única forma de protegerte es darte mi nombre». Pero en su voz no había ternura, solo resolución, fría, dolorosa. Aeryn parpadeó. Le ardía el pecho, como si su corazón se hubiese encogido de golpe. Aquello no era una promesa, era una sentencia. «No lo haces por mí», susurró. «Lo haces por obligación. Lo hago porque no puedo perderte». Soltó él de pronto, más alto, más honesto, como si le costara admitirlo. Se hizo el silencio. Ambos se miraban como extraños al borde de una decisión que podía salvarlos o destruirlos. Entre ellos flotaba una promesa no dicha, un amor que aún no sabía si podía resistir la verdad. La barca crujió al tocar tierra. Asgeir soltó su brazo con delicadeza. Luego le ofreció la mano. «Vamos, tenemos que movernos antes del amanecer». Ella la tomó, con firmeza, y mientras subían juntos la orilla rocosa de Irlanda, bajo el cielo plomizo del alba, sabían que el camino que les esperaba no sería fácil. Pero seguían caminando, juntos. Capítulo 37. Lo eligió, aunque doliera. El silencio entre ellos era más cruel que cualquier tormenta. Lady Aeryn de Belenach lo miró con una serenidad que no sentía. Por dentro era un torbellino de emociones, pero su voz fue clara, firme, cuando respondió a la propuesta de matrimonio. «No. No me casaré contigo por lástima, ni porque creas que debes hacerlo». Asgeir ni pestañeó. Su expresión era de piedra, pero el aire a su alrededor pareció tensarse como si el mundo contuviera la respiración. «No se trata de lástima», dijo él, con esa calma suya que presagiaba tormentas. «Se trata de reparar lo que hemos hecho». «¿Lo que hemos hecho?», repitió Aeryn, alzando la barbilla. «¿Y qué es eso exactamente? ¿Un error? ¿Un desliz? ¿Una elección?», respondió Asgeir, con un filo helado en la voz. «Una que puede costarnos la vida a los dos. ¿O lo olvidas?». Ella tragó saliva, pero no apartó la mirada. «Lo recuerdo, pero también recuerdo que no quiero ser la carga de nadie, ni el castigo de nadie». Entonces, lo soltó. La verdad que había escondido incluso de sí misma. «Estoy prometida a ser Cedric de Caerlail. Desde hace un año». El rostro de Asgeir no cambió de inmediato. Solo sus ojos, esa chispa ámbar que solía arder con deseo o ironía, se apagó por completo. Y en su lugar, quedó el vacío. «¿Desde hace un año?», repitió, con voz rasgada. Ella asintió con la lentitud de quien carga una piedra. «Y aún así me dejaste tocarte». Asgeir no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Su tono bastaba para helar la sangre. Se acercó un paso. Ella no retrocedió. «¿Qué querías de mí entonces? ¿Un recuerdo antes del deber? ¿Una distracción en mitad del naufragio? Quería». La voz se le quebró, pero se obligó a recomponerse. «Quería ser libre, por un instante. Quería que fueras real». «Lo fui», gruñó él. «Más de lo que sabes».
La tomó por los brazos, sin violencia, pero con una fuerza que la hizo estremecer. Sus frentes casi se rozaban. Dime que no significó nada. Que todo fue una farsa. Dímelo, Aeryn. Ella lo sostuvo con una mirada rota. Pero no dijo nada. No podía. Y eso fue peor. Entonces, una sombra cruzó el mar. Asgeir alzó la cabeza. En el horizonte, con la luz pálida del amanecer, 6 velas emergían entre la niebla. El estandarte inglés flameaba como una sentencia. Los barcos de Cedric, la verdad los alcanzaba. Ya vienen, dijo Aeryn, en un susurro. Él cerró los ojos, maldiciendo todo. A Bruce, a sí mismo, a esa maldita debilidad que lo había encadenado a ella. Debes irte, añadió, sin mirarlo. Nadar hasta la costa. Puedes salvar tu misión. Aún estás a tiempo. ¿Y tú? Me quedaré. Mentiré. Diré que te rechacé, que escapaste, que me usaste. Me creerán. Soy buena mintiendo. Asgeir la observó, como si ya no la reconociera. La mujer que amaba estaba allí. Pero también estaba detrás de un muro al que no podía acceder. ¿Así acaba?, murmuró. Después de todo lo que compartimos, nunca hubo un después, Asgeir. Solo el ahora. Él apretó los puños. Se acercó una vez más. ¿Quieres casarte con él?, le preguntó con un susurro ronco. Sí, dijo sin titubear. Cualquier mujer se sentiría honrada de ser su esposa. Y entonces lo sintió, el alma partiéndose. No gritó, no lloró, solo bajó la cabeza, dio media vuelta y se acercó al agua con pasos pesados. El mar lo llamaba, el deber también, pero cada ola que golpeaba la orilla le susurraba una sola verdad. La perdí. Se quitó la capa, no miró atrás, y saltó al agua. Capítulo 38. Hacia las islas del viento. El amanecer rompía sobre el mar como una herida abierta, tiñendo las aguas con una luz tenue que no traía consuelo. A lo lejos, los mástiles de los galeones ingleses asomaban entre la bruma, imponentes, inevitables. Asgeir no podía esperar más. Mientras nadaba, su corazón iba más pesado que la armadura de un rey. Y aunque lo empujaba el deber, lo único que sentía era un hueco hondo y negro donde antes ardía algo parecido a la esperanza. No sabía si podría vivir con eso. Y ella, desde la orilla, lo observaba desaparecer, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaría caer. Miró una última vez hacia el bote, donde Aeryn dormía bajo las mantas, los cabellos húmedos pegados a las mejillas, el rostro vuelto hacia él incluso en el sueño. Parecía frágil, pero él sabía la verdad. No había conocido a nadie más fuerte. Ella no lo necesitaba, y, sin embargo, su pecho dolía con una necesidad primitiva. Un último roce, una palabra, una promesa, algo que sellara lo que ya no podían nombrar. Pero no había tiempo, no para sentimientos. No para despedidas. Se lanzó al mar con una determinación que dolía más que las olas heladas. Cada brazada era un corte, cada palada, una renuncia. Cumplir con su deber, llegar a Bruce, salvar la causa, olvidarla. Pero el corazón no obedece al deber. A mitad del trayecto, se atrevió a girarse. Y la vio. No dormía. Estaba de pie, temblando, en los brazos de un hombre. Un caballero de capa blanca y bordes azules. La enseña de Caerlail flameaba con arrogancia sobre el hombro de su protector. Asgeir se quedó inmóvil en el agua un instante demasiado largo. La furia que lo sacudió no era celos, era desgarro. Verla en brazos de otro era el castigo por cada decisión tomada, cada silencio que eligió en lugar de la verdad. Pero ella estaba a salvo. Y eso debía bastarle, aunque se sintiera como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre.
Yo no sabía que era amor. Versos hallados en los márgenes de una carta no enviada. Yo no sabía que era amor lo tuyo. Pensé que era un desafío, un fuego, una daga fina para probar mi temple. Te traté como al mar, con respeto y distancia. Pero el mar no tiembla al mirarte dormir. No arde el acero si dices mi nombre. Y tú eras todo eso y más. Mi miedo, mi hogar, mi condena. No supe cuándo dejé de luchar por Escocia y empecé a luchar por ti. Tal vez en la cueva. Tal vez cuando reíste. Tal vez cuando dijiste que no me creías. Y me creí fuerte. Me creí sabio. Pero eras tú la valiente. Fuiste tú quien vino a mí entre enemigos y sombras. Fuiste tú quien me salvó de mí mismo. Aeryn, te fallé. Como hombre, como amante. Y si he de morir por mis errores, que sea en tierra sin nombre, pero pensando en tus ojos y no en mi honor. Porque el honor no me calienta las noches, ni me responde cuando grito. Solo tu voz lo hace. Y si he de vivir, que sea contigo. Si no, que el viento me borre. Tilde. En la cubierta del galeón, Aeryn apenas podía mantenerse en pie. Cedric la había envuelto con su capa. La sostenía con brazos firmes y palabras suaves, como si fuera una víctima rescatada de un secuestro. Ella no lloraba por el alivio. Lloraba porque lo había perdido. Asgeir no la miró, no volvió, y con eso bastaba. Estás a salvo ahora, le dijo Cedric, acariciándole el rostro con una ternura genuina. Todo ha pasado. No, aún no. Cuando Iwan McNeil apareció, con su porte noble y rostro sereno, Aeryn sintió una punzada de contradicción. Le había confiado su huida, sus temores, y sin embargo, allí estaba, flanqueando a sus enemigos. La traición pesaba, pero su mirada decía otra cosa, algo entre la compasión y la vergüenza, y luego supo la verdad. Iwan no los había entregado del todo. Un hilo de lealtad, fino como el acero, aún la protegía. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó ella con voz ahogada. No por la tormenta, dijo Cedric, mientras la ayudaba a sentarse. Halcón siguió el rumbo planeado. Se mantuvo fiel al objetivo. Aeryn bajó la cabeza. No se sorprendía. Él nunca habría abandonado la misión. Incluso después de todo, me salvó la vida, confesó, casi en un susurro. Más de una vez, Cedric asintió, sin amargura. Lo sé. Y entonces, la última revelación. No iban rumbo a Irlanda. Su padre, el conde de Ulster, estaba en Escocia. A solo días, ya la esperaba. El mundo se cerró sobre ella. Iba a enfrentarlo, a explicar lo inexplicable, a mentir por amor, o tal vez, por vergüenza. Pero Cedric la miró con una calma inesperada. Su tono fue suave, casi fraternal. No necesitas explicarme nada, Aeryn. Ya lo sé todo. Ella parpadeó, atónita. ¿Qué? ¿Qué sabes? De ti, de Halcón, de lo que hubo entre ustedes. Ella se quedó helada. Esperaba juicio, reproche, pero él solo dijo, no te juzgo. Y en ese momento, Aeryn comprendió algo más doloroso que la condena, que incluso la comprensión más noble no podía devolverle lo que había perdido. Asgeir, su mirada, su cuerpo, su nombre murmurado en la oscuridad. Había elegido el deber, el destino, y ella no tenía más patria que ese recuerdo. Capítulo 39. Allí donde el viento lleva promesas. El mar había quedado atrás, pero la tormenta no. Seguía viva en el pecho de Aeryn, rugiendo bajo la piel como un eco del temporal que casi los había destruido. Las olas ya no golpeaban la barca, pero su alma seguía a la deriva. Cedric era amable, demasiado. La escuchaba con la paciencia de un caballero y la mirada limpia, de quien quiere comprenderlo todo, incluso lo imperdonable. No fue una coacción, dijo ella, la voz apenas un hilo, mirando la línea del horizonte.
No necesitaba que me lo dijeras. Respondió él con calma. Ya lo sabía. Ella cerró los ojos. Había esperado juicio, una palabra dura, algo que le permitiera castigar su propia culpa. Pero Cedric no se lo ofrecía. Solo comprensión. Y eso dolía más. ¿Cómo puede perdonarme si yo no puedo? Pero lo más lacerante no era su arrepentimiento, sino el vacío. Asgeir no había regresado. Ni una señal, ni una promesa, ni una mirada al partir. Solo mar y silencio. La última imagen que tenía de él era su espalda alejándose en el agua, como si ella fuera parte de una vida que ya no le pertenecía. ¿Crees que lo volveré a ver?, preguntó en voz baja. Cedric no respondió de inmediato. No lo sé, dijo al fin. Pero creo que si alguien puede sobrevivir al mar, a la guerra y al propio corazón, es ese hombre. Aeryn asintió, tragándose el nudo en la garganta. No era la respuesta que quería. No le decía que sí, solo que tal vez, y el tal vez dolía como un nunca. A bordo, los rumores no cesaban. Tropas inglesas en movimiento, Bruce reorganizándose, barcos hundidos, puertos sitiados. Pero nada de eso parecía más real que el rostro de Asgeir. Seguía viéndolo en todo. En la furia del viento, en la tenacidad de las olas, en la mirada obstinada de los hombres que no se rendían. Cedric hablaba de futuro, de un compromiso renovado, de su padre, ya en Bailekern, organizando la respuesta del Ulster a la amenaza escocesa. Pero para Aeryn, todo aquello era un idioma extranjero. ¿Cómo volver a esa vida cuando ya había cambiado? No tienes por qué decidirlo ahora, dijo Cedric con tono gentil. Nadie te forzará a nada. Ella le sostuvo la mirada. Él era un buen hombre. Honorable, confiable, tal vez incluso digno de cariño. Pero ella había conocido algo más, algo que no se parecía a la comodidad ni a la seguridad. Se parecía al fuego. Cuando Sir Iwan McNeill, se le acercó, Aeryn no pudo evitar tensarse. El viento agitaba su capa mientras la bruma dejaba entrever la costa escocesa, gris y majestuosa, a lo lejos. No vine a justificarme, dijo él, deteniéndose junto a ella. Sé que no me has perdonado. No es perdón lo que busco, dijo Aeryn, sin mirarlo. Es comprender. Creí que te hacía daño, confesó Iwan, que te usaba, que no te merecía, y al final, fuiste tú quien lo traicionó. Silencio. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó ella, la voz rota. Que yo también dudé, por un instante, cuando le revelé quién era, sentí miedo. Miedo de que todo hubiera sido una mentira, de que solo me viera como un obstáculo, o un deber más que cumplir. Pero no lo era. Y tú, lo confundiste con los demás. Iwan asintió, sin disculpas, solo con pesar. Bruce lo considera uno de los mejores hombres que tiene. Yo tardé demasiado en verlo. ¿Crees que está vivo? Sí, porque no puede estar muerto. No aún. Y en su mirada, por fin, Aeryn vio la verdad. Que Iwan también admiraba a Halcón. Que, como ella, había perdido algo irreemplazable. Cuando al fin tocaron tierra, Aeryn sintió que cruzaba un umbral invisible. Ya no era la joven que había huido en un bote. Ya no era solo la hija del conde. Ahora era alguien que había amado. Que había perdido. Que cargaba consigo una historia que nadie podía comprender del todo. Y aún así, cuando el viento del norte le azotó el rostro y la bruma se dispersó como un velo, su alma murmuró lo único que aún quedaba en pie. Vuelve, Halcón, vuelve a mí, aunque no lo dijera en voz alta, aunque nadie más lo escuchara, aunque la guerra, el deber y el orgullo se alzaran como muros entre ellos. Esa plegaria seguía volando con cada ráfaga,
cruzando los cielos de Escocia, buscando a un hombre que, tal vez, todavía pensaba en ella. Capítulo 40. Se robó su libertad y su corazón. Habían pasado apenas 12 horas desde que dejó a Aeryn, pero para Asgeir era como cargar con un siglo de vida a cuestas. Cuando alcanzó los acantilados de Fairhead con los 300 irlandeses, no sintió el triunfo que había imaginado. Los Nick Fionn Lake estaban a punto de retirarse. Su llegada fue un suspiro antes del desastre. Una victoria. Sí, pero con sabor a derrota. Esperaron todo el día agazapados, las naves escondidas bajo el abrigo de los riscos, los hombres en silencio, la tensión como un nudo en el aire. Pero la mente de Asgeir no conocía reposo. Cada ráfaga de viento traía consigo el recuerdo de ella, de su voz, de sus manos, de lo que no dijo cuando debió hacerlo. Había cumplido con su deber. La misión seguía viva, pero el precio, aún no lo comprendía del todo. Cuando al fin alcanzaron la costa escocesa, fue Bruce quien lo recibió. El rey no sonreía, nunca lo hacía en tiempos de guerra. ¿Y mi sobrino?, preguntó con voz de piedra. Asgeir tragó saliva. No había forma de suavizar la verdad. Capturado, dijo, y luego, bajando la mirada. Lo siento. Bruce no respondió. Solo lo miró con esa expresión que podía quebrar a un hombre más fácilmente que la espada. Pero no hubo reproche. No aún. Había cosas más urgentes. El plan debía avanzar. El desembarco debía ser limpio, sigiloso, preciso. Asgeir organizó la flota con la frialdad de un hombre que había enterrado su alma para salvar la misión. Asignó barcos, marcó rutas, dio órdenes. Carranán al mando de los Birlings escoceses. Flecha en la proa del más veloz. Él con los irlandeses. Y en cuanto zarpó, el silencio del mar le devolvió lo único que no quería escuchar. La voz de Aeryn en su memoria. No te necesito. No te quiero. Vuelve a mí. Todo al mismo tiempo. Navegar era fácil. Navegar con el alma rota. No tanto. Rodearon Rathdara con las velas bajas, los remos rozando el agua negra. El cielo sin luna los envolvía como un sudario, y el mar dormido parecía conspirar con la calma. Pero Asgeir lo sabía. Cuando todo parece perfecto, es porque algo acecha. Sus hombres susurraban. Él los cortó con un solo gesto. Silencio. No estamos solos. Y entonces, lo vio. A lo lejos, entre la bruma. 6 velas enemigas, ancladas como lobos en espera. Una emboscada perfecta. Carranán se acercó en la sombra. ¿Nos descubrieron? Asgeir negó con la cabeza. Lo supo en los huesos. No, solo patrullan. Están ahí por azar. Pero no por error. ¿Qué propones? Asgeir inspiró hondo. Volver atrás no era una opción, pero avanzar sería condenarlos. Y entonces, recordó algo. Un gesto antiguo, un acto imposible, nacido de sus ancestros vikingos y sus hermanos escoceses. Tarbert, dijo. Carranán lo miró, confuso. ¿El istmo? Llevaremos los barcos por tierra. Esta noche. ¿Estás loco? Asgeir alzó una ceja. ¿No lo sabías ya? La idea era tan absurda que funcionó. Descalzos, con sogas, palos y fuerza pura, cargaron los Birlings sobre el lomo del istmo. Hombres temblando de fatiga, sudor y barro, y aún así, con la mirada encendida. Bruce, al verlos cruzar, no dijo palabra. Pero algo en su rostro se quebró. Una grieta de orgullo contenida. Y Asgeir no sonreía. No porque no quisiera, sino porque no podía. Cada paso, cada golpe de remo, cada brazada de músculo lo acercaba al corazón de la guerra. Y lo alejaba de ella. Sabía que el verdadero campo de batalla estaba por venir. Que pronto lucharían por las Highlands, por la causa, por el alma misma de Escocia. Pero su guerra ya había comenzado.
y aunque no sangraba por fuera, por dentro no quedaba un solo lugar intacto. Porque la había perdido, porque la había dejado, porque aún no sabía si viviría lo suficiente para volver a buscarla. Pero si lo hacía, si vivía, no pensaba dejarla escapar 2 veces. Capítulo 41. La sangre del halcón. La fuerza del norte. El castillo de Bailekern emergía entre la bruma como una sombra de tiempos pasados, con sus torres grises desafiando el cielo plomizo. A Aeryn le pareció más sombrío que nunca. Tal vez era su corazón lo que teñía todo de ceniza. Tras la llegada, los abrazos habían sido intensos pero breves. Su madre la cubrió de besos, sus hermanos la rodearon como escudos, y su padre. Su padre la abrazó con una rigidez que era más control que emoción. Pero fue Aeronwy quien rompió el muro. Aeryn, sollozó su hermana menor, arrojándose a sus brazos con desesperación contenida. Aeryn sintió cómo la armadura de fortaleza que había construido durante días se resquebrajaba. Aeronwy temblaba, aferrada a su cuello como cuando eran niñas escondiéndose de las tormentas. Pensé que te había perdido, murmuró la joven, con la voz rota. Yo también, Aeronwy, pero estoy aquí, estoy bien, respondió Aeryn, aunque sabía que no era del todo cierto. La calidez del reencuentro se diluyó con rapidez. Aquella noche, en la intimidad de sus aposentos, fue convocada a la sala del consejo. Su padre la esperaba con la postura tensa de un halcón en reposo, los ojos grises afilados. Cuéntamelo todo, dijo. No era una petición, era una orden, y Aeryn, obligada a navegar entre la verdad y la lealtad, eligió las sombras. Calló nombres, maquilló acciones. Protegió a Asgeir con mentiras pequeñas que le supieron a veneno. Cada palabra que omitía era un latigazo en su conciencia. ¿Fuiste maltratada? No, dijo con firmeza. Y era cierto, aunque no como él lo creía. ¿Él te forzó? Jamás. El conde la estudió en silencio. Su expresión cambió levemente, como si escuchara una confesión en lo no dicho. Se acercó a la ventana, la vista perdida en el fiordo cubierto por la bruma. Si ese hombre sobrevive, cuando Eduardo lo encuentre, deseará no haberlo hecho, murmuró, como para sí. Ninguno de los seguidores de Bruce conocerá piedad, ni siquiera los que se rindan. Aeryn sintió un nudo helado en la garganta. Las palabras de Asgeir regresaron como un eco lejano. No nos dejarán vivir, Aeryn. Ni a ti, ni a mí. ¿Era esa la condena que los unía? Padre, ¿cómo está Isabel? El nombre flotó en el aire como un presagio. El rostro de su padre se contrajo. Fue su madre quien habló, con voz apagada. Las capturaron. A ella, a Mary, incluso a Marjorie. Iban camino a Noruega cuando el conde de Ross las entregó. Los ingleses. Su voz se quebró. ¿Qué hicieron?, preguntó Aeryn, con un temblor en los labios. Las colgaron, susurró Aeronwy desde un rincón, abrazada a un crucifijo. En jaulas, como animales. El silencio se volvió insoportable. La idea de su hermana encerrada en una celda de madera, expuesta al viento y al hambre, erosionó lo poco que quedaba intacto en su interior. No puede ser, exclamó, la voz cargada de incredulidad. Isabel es una dama, es sangre real, y eso no significa nada para Eduardo, dijo su padre, sin emoción. Es más cruel con quienes llevan corona. Isabel, hermana mayor de Aeryn, era la reina Isabel de Belenach, esposa de Robert de Bruce, rey de Escocia, y Eduardo Bruce era su hermano político. Isabel fue capturada junto a otras mujeres de la familia Bruce, las hermanas del rey, su hija pequeña Marjorie Bruce y la condesa Isabella Macduff, cuando intentaban huir hacia Noruega tras una serie de derrotas del ejército escocés. El conde de Ross,
pese a que habían buscado refugio en un santuario religioso, la ermita de San Dutus, los traicionó y entregó a las mujeres a los ingleses. Cuando el horror aún no se disipaba, llegó el emisario. Ser Aymer de Valence entró envuelto en su capa mojada por la lluvia, el rostro serio, la mirada incómoda. No traía buenas nuevas. El rey Bruce ha desembarcado en Tirbian. Lo acompañan apenas unos pocos hombres. No se sabe si el ataque fue exitoso, pero han sido vistos. El corazón de Aeryn se detuvo un instante. Las palabras resonaron como un tambor lejano. Tirbian. Asgeir, ¿estaría vivo? ¿Y qué hará el rey Eduardo?, preguntó su padre, helado. Enviar tropas. Rápido. Querrá aplastar la rebelión antes de que prenda fuego. Aeryn apartó la mirada. No podía respirar. La imagen de Asgeir cruzando el mar con 7 barcos y 300 hombres se alzó en su mente. Su obstinación, su valor, su silencio, y comprendió que mientras ella lloraba por las jaulas y amenazas, él marchaba hacia una batalla que podía ser la última. Sin promesas, sin certezas, solo con su causa, y con el recuerdo de ella, tal vez, como único abrigo. ¿Algo más?, preguntó su padre. Solo rumores. Dicen que Halcón estaba con él. El alma de Aeryn se aferró a esa palabra. Halcón, su nombre en la oscuridad, su nombre en medio de todo, y en lo más hondo de su ser, una plegaria se alzó, sencilla y feroz. Que viva, que venza, que vuelva. Capítulo 42, donde el mar susurra antiguos nombres. A Marte en tiempo de guerra. La orden era clara: encender una hoguera en la colina frente al castillo. Un fuego que señalaría el inicio del ataque y la promesa de venganza. Pero cuando Asgeir alcanzó la playa, su instinto se tensó como un arco a punto de romperse. El aire olía a humo. Demasiado pronto. Las llamas ya crepitaban en lo alto, rojas como la sangre y torpes como una traición. Alguien había actuado sin esperar la señal, sin pensar, sin fe, y con ello, lo condenaban todo. Maldita sea, gruñó Asgeir, echando a correr por la arena húmeda. No hubo tiempo para reproches. Bruce, al ver el fuego, entendió. La sorpresa se había perdido. La batalla, sin embargo, no podía evitarse. Los hombres se lanzaron al asalto, cada uno con el alma encendida por la rabia. La lucha fue breve pero brutal. No lograron tomar Tirbian, pero sí expulsaron al enemigo del campamento exterior, forzando a Lord Henry Percy a refugiarse tras los muros. Una victoria menor, pero victoria al fin. Aunque Asgeir no sentía triunfo, solo el eco de algo roto. Mientras el humo se dispersaba sobre el mar, pensó en Aeryn. En su despedida muda, en el peso de no haber dicho lo que aún le ardía en el pecho. Pero ahora no había espacio para corazones rotos. Solo para espadas. Pasaron días, luego semanas. La guerra se volvió un juego de espectros. Golpes certeros, huidas rápidas, hombres reclutados en la penumbra de las tabernas o las laderas brumosas. Los tambores de guerra no se oían aún, pero las señales eran otras. Una rama cruzada en el camino. Un ulular de búho, ecos de una red de resistencia que aún respiraba, apenas. Asgeir avanzaba por la colina con la cautela de quien ha aprendido que incluso el musgo puede traicionar. La vieja iglesia de piedra se alzaba ante él como un recuerdo de otros tiempos, silenciosa, olvidada, inviolable. Dentro lo esperaba Arthur Campbell. Pensé que estabas muerto, dijo Asgeir, cruzando el umbral. Y yo, que tú habías dejado de maldecir, replicó Arthur con una sonrisa cansada. Se abrazaron con fuerza, como hacen los hombres que han compartido más miedo que palabras. En medio del frío húmedo, aquella lealtad silenciosa era un abrigo. ¿Y Bruce? A salvo por ahora. ¿Y tú?
Asgeir alzó una ceja. Solo un poco más roto. Arthur no preguntó más. Había cosas que no hacía falta decir. Pero el momento de paz fue breve. El sonido de pasos arrastrados quebró el silencio, y una figura surgió desde el umbral opuesto. ¿McGruairy?, preguntó Asgeir, con el cuerpo en tensión. Lachlan McGruairy asintió. Los ojos oscuros, el rostro ajado por el miedo. ¿Dónde está la reina?, preguntó Arthur, sin rodeos. El silencio fue una daga. Capturada, murmuró Lachlan. El conde de Ross nos traicionó antes de que pudiéramos embarcar hacia Noruega. Isabel, Mary, Marjorie. Todas fueron tomadas. Asgeir cerró los ojos. El eco de ese nombre. Isabel. Lo golpeó con una fuerza distinta. Pensó en Aeryn, en lo que significaría para ella, en lo que significaba para todos. ¿Estás seguro? Demasiado. Un silencio sepulcral se apoderó del templo. Solo el viento ululaba entre las grietas de piedra, como si la propia tierra llorara la noticia. Bruce tenía más enemigos de los que podían contar. La causa era débil. Las tierras, arrasadas. Y ahora, la reina y las damas estaban en manos del enemigo. Y sin embargo, Asgeir sintió que el odio no era suficiente para sostener su espada. Solo una cosa lo mantenía en pie. La certeza de que mientras Aeryn viviera, mientras hubiese algo que proteger más allá de la venganza, aún tenía un norte. Entonces no queda más que luchar, dijo, al fin, hasta que el último traidor arda en su propio fuego. Arthur lo miró, no como a un guerrero, como a un hombre que estaba a punto de cruzar el umbral de sí mismo. Y Asgeir, aunque no lo dijera, sabía que el mayor incendio aún no era el de la guerra. Era el que le ardía por dentro. Por ella. Tilde. El silencio dentro de la vieja iglesia era espeso, como el humo tras una batalla. Pero no había fuego. Solo las palabras de Lachlan McGruairy, cayendo una a una como espadas sobre piedra. El conde de Ross nos vendió, dijo, la voz áspera, quebrada. Nos ofreció su hospitalidad. Y mientras dormíamos, envió un cuervo a los ingleses. Cuando despertamos, el santuario ya estaba profanado. No hubo tiempo, no hubo honor. Asgeir apenas respiraba, escuchaba, tragaba veneno. La reina, capturada, como Isabel, Mary y la pequeña Marjorie, encerradas en jaulas de hierro, colgadas, como si fueran bestias. El eco de esa imagen lo dejó sin aire. Mujeres nobles, hermanas, madres, esposas, suspendidas a la vista de todos, despojadas de su dignidad, de su humanidad. El martillo de los escoceses, le llamaban a Eduardo. Y ahora entendía por qué. ¿Y tú escapaste? Por una grieta en el infierno, susurró Lachlan, con los ojos vidriosos. Pero no todos tuvimos esa suerte. Templario y Santo están en Duncanag, aún vivos, creo. Los ingleses no saben quiénes son. Asgeir cerró los ojos un instante. Pero la oscuridad detrás de los párpados era aún más cruel. Aquellos hombres no eran simples soldados. Eran Highlanders, hermanos. Y entonces, la pregunta inevitable surgió, fría y dolorosa. ¿Y si Aeryn hubiera estado con ellas? No la dijo en voz alta, pero la pensó, y le dolió más que cualquier herida en carne viva. Tal vez había hecho lo correcto alejándola. Tal vez salvarla significaba perderla. La tensión se alzó como un muro invisible cuando Arthur Campbell dio un paso al frente. Había estado callado hasta entonces, pero sus palabras fueron cuchillas. Los hermanos del rey no lo lograron. Lachlan alzó la cabeza. Asgeir se irguió, rígido. ¿Qué quieres decir? Una emboscada. En Tirglasan. 7 centenares de hombres. Casi ninguno sobrevivió. Iwan, Alexander y Neil Bruce fueron capturados.
llevados a Caelport, y, decapitados, a la vista de todos. Nadie habló, nadie se movió. El corazón de Escocia acababa de recibir otra puñalada. Asgeir bajó la cabeza, mordiéndose el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre, no por dolor físico, sino para no gritar. Cada derrota, cada traición, cada muerte se clavaba en su espalda como un peso imposible. Y aún así, tenía que seguir. Por Bruce, por sus hombres, por esa tierra que lo había parido entre escarcha y fuego. Tenemos que hacer algo, murmuró Lachlan, los ojos encendidos de rabia. Y lo haremos, dijo Asgeir, la voz baja pero férrea. No por venganza, por justicia, por ellos, por ellas. Campbell, que parecía tallado en piedra, frunció el ceño de pronto. Alzó la mano en señal de silencio. Caballos. Las sílabas eran susurros tensos. Asgeir se giró, el instinto afilado como una cuchilla. ¿Os han seguido? Nunca me siguen, replicó Campbell con una dureza que no admitía duda. Pero no importa. Salid, no deben verme con vosotros. Lachlan apretó los dientes. Arthur, no discutas. Mi nombre aún vale algo en esta región. Si me descubren con traidores, todo esto acaba. Asgeir asintió. Sabía que Campbell tenía razón. Y detestaba que así fuera. Gracias, dijo simplemente, antes de volverse hacia la noche. Cuida esa ira, halcón. Pronto la necesitarás. Asgeir le sostuvo la mirada. Luego, sin más palabras, se deslizó entre sombras con Lachlan, como dos lobos heridos buscando dónde volver a alzar el aullido. Y mientras el viento ululaba entre las ruinas de la iglesia, el cielo de Escocia parecía pesar un poco más, porque la causa sangraba, porque las reinas colgaban de jaulas, porque los hermanos eran ejecutados como criminales, porque la guerra se perdía un poco cada día. Pero Asgeir no estaba vencido. No aún. Capítulo 43. Día de Sanguinoc. 12 de abril de 1307. Y ardimos en Sgaelin. El sol brillaba alto sobre Bailekern, despejando las brumas matinales con una tibieza engañosa. En lo alto de la torre, el viento agitaba los cabellos de Aerin como si quisiera despertarla del letargo, pero ella no se movía. Miraba el fiordo, inmóvil, como si de ese azul traicionero fuera a emerger una vela oscura, una silueta familiar, como si la voluntad pudiera convocar a quien ya no venía. No va a aparecer, susurró para sí misma, sin apartar la vista del horizonte. Las palabras eran un látigo y un consuelo. 2 meses habían pasado, 2 lunas llenas, y ni una señal de Asgeir. La isla de Braeza se recortaba a lo lejos como una promesa incumplida. Sgaelin parecía ya un mito. Todo cuanto vivieron se desvanecía en la memoria, difuminado por la distancia y el silencio. Si la hubiera amado, habría venido. Habría cruzado mares, desafiado muros. Habría hecho algo. Cuando supo de la victoria en Tirbian, una llama tonta se le encendió en el pecho. Pensó. Soñó. Que quizás él sentía su ausencia con la misma punzada feroz. Pero los días pasaron, y Asgeir no cruzó esa puerta. Ni una carta, ni una palabra. Con la dignidad que aún le quedaba, se prometió no llorar más por él. Nos iremos a Dumara, a Erongui y yo. Es lo que debo hacer. Cedric había sido generoso. No la presionaba. La trataba con respeto. Había salvado a los hombres de Halcón de una emboscada segura, y ella no era tan necia como para ignorarlo. Pero cada vez que él le hablaba de futuro, algo dentro de ella se tensaba. No es Asgeir, se decía. Y eso bastaba para que el alma se le hiciera un nudo. Fue entonces cuando lo escuchó. Estaba bajando hacia el salón cuando las voces, claras tras una puerta entreabierta, la detuvieron en seco. Ya está hecho. Bruce bajará la guardia.
decía Ser Aimer, con tono de triunfo. Su voz tenía la satisfacción del cazador seguro de su presa. Una fiesta. Cerveza. Unas cuantas mujeres complacientes. Fingiremos una entrega de víveres y armas. Esta vez caerán. El corazón de Aeryn se detuvo. ¿Dónde? Glen Trull. En una semana. Llegaremos desde el sur. Los MacDuibne por el norte. La pinza perfecta. Un escalofrío la recorrió. Glen Trull. La sierra donde Bruce solía refugiarse. ¿Dónde estaría Asgeir? ¿Y la espía? Preguntó otra voz, más baja. Elspeth. La han convencido. Fingirá servir cerveza. Contará los hombres, las armas. Todo. Los tendremos como ratas en un saco. El mundo se volvió borroso. Aeryn retrocedió, temblando. Cada palabra era un clavo ardiendo. Una trampa. Una masacre anunciada. Subió corriendo los escalones hasta su cámara, el corazón martilleando con un solo grito. No pueden atraparlo. No pueden matarlo. Aunque él no hubiera vuelto. Aunque no la hubiera buscado. Lo amo. Susurró al cerrar la puerta tras de sí, con el pecho desbordado. No tenía plan. No tenía aliados. Pero sí tenía voluntad. Y un juramento silencioso. Salvaría a Asgeir. Aunque él nunca supiera que lo había hecho. Aunque tuviera que enfrentarse sola al infierno. Porque el amor no siempre espera. A veces, lucha. A veces, se adelanta a la muerte. Y ella estaba dispuesta a todo. Te conocí en el umbral del viento. Versos de Lady Aeryn, hallados en su diario años después de la guerra. Te conocí en el umbral del viento, donde el mar no reza, pero hiere. Allí, entre espinas de silencio, mi alma, sin saberlo, te eligió. No eras sino sombra entre aceros. Y sin embargo, en tu mirar cansado, vi un hogar más cierto que la sangre, y más feroz que el olvido. Tus manos, hechas para la lanza, temblaron una noche al rozarme. ¿Quién lo diría? El halcón del norte. Tenía miedo de amarme, pero partiste como hacen los hombres, sin prometer, sin volver la vista, con ese orgullo que arrastra el mundo, y lo deja lleno de ruinas. Yo me quedé, con el nombre en los labios, y la culpa dormida en el pecho, preguntando a las piedras del camino, si un día volverías derecho. Ahora sé. No hay victoria sin pérdida, ni guerra que no robe al amor. Pero si aún vives, allá entre los riscos, que sepas esto, mi señor, no te amé por tu fuerza ni tu estirpe, ni por el oro de tu apellido. Te amé porque, aún roto, supiste mirarme sin miedo. Capítulo 44. Isla de Braeza. Un día antes de la fiesta, Aeryn se apoyó contra la piedra helada del ventanal, el aire salino del mar azotando su rostro. Cada latido le pesaba como una deuda no saldada. No me arrepiento de haberte amado, se dijo una y otra vez. Pero sí se arrepentía de no haberle dicho la verdad. Asgeir merecía haberlo sabido desde el principio. No solo por ella, sino por lo que él era. Un hombre hecho de honor y lealtad, tan ligado al destino de Bruce como las raíces de los robles al suelo escocés. Y ella, con su silencio, había sembrado una grieta bajo sus pies. Le fallé. Susurró, apenas audible, como si confesara ante los dioses antiguos que gobernaban el viento. Tilde. Las campanas de la hora quinta aún no habían sonado cuando Aeryn descendió a los establos con el paso firme de quien ha tomado una decisión irrevocable. El castillo dormía. Solo el galope lejano de algún vigía rompía el silencio, y el crujido de su capa al rozar los muros. Había pasado la noche sin pegar ojo, tejiendo en su mente una salida, una excusa, una ruta. No podía limitarse a rezar. Tenía que llegar a Glen Trull antes que la emboscada, antes que Elspeth. La oportunidad llegó en forma de candor. La puerta de su estancia crujió esa mañana. Aeronwy apareció, envuelta en un chal, el rostro pálido, los ojos apagados por la noticia de su hermana colgada en una jaula.
Pero al ver a Aeryn, algo en su expresión cambió. Menos pena. Más preocupación. «No has comido», dijo con suavidad. «Tampoco tú». Aeryn se volvió hacia Eronwyn, que la observaba con el ceño fruncido. Eronwyn se acercó en silencio y, como en la infancia, se sentó a su lado. Por un instante, no hablaron. Solo respiraron juntas, como si compartieran el mismo dolor. «Necesito pedirte algo», dijo Aeryn por fin. «Algo que podría costarme caro». Eronwyn no respondió enseguida. La miró con esa mezcla de ternura y juicio que solo una hermana conoce. «¿Es por él?» Aeryn no respondió con palabras. Sus ojos bastaron. «¿Lo amas tanto?» «Lo suficiente como para no permitir que muera por mi culpa». Eronwyn asintió despacio. Luego, con un suspiro, se inclinó hacia ella. «¿Sabes que esto podría costarte la cabeza?», le dijo su hermana. «Si no lo hago, le costará la suya», replicó Aeryn, sin vacilar. «Entonces dime qué necesitas». «Lo haré». Isla de Braeza. Vísperas de tormenta. El embarcadero estaba casi desierto cuando embarcó con una bolsa de provisiones, la capucha calada hasta la nariz, el alma en llamas. En el puerto, un joven pescador llamado Niol, fiel a los de Dumara, la esperaba con un bote sencillo, rápido, perfecto para cruzar las aguas en una noche tranquila. «¿Vas sola, doncella?», preguntó, mientras soltaba las amarras. «No soy doncella esta noche, Niol», murmuró Aeryn, subiéndose al bote. «Soy una sombra con una misión». El muchacho no hizo más preguntas. Durante la travesía, el mar se tornó un espejo negro. Braeza se alzaba al fondo como una bestia dormida, coronada por el bosque. Aeryn pensó en él, en su rostro endurecido por la guerra, en sus ojos cuando la miraban como si viera más allá de su nombre. Si llegaba a tiempo, quizás podría cambiar el curso de los hechos. Si no, al menos no viviría con la culpa de haber esperado sentada. Al alba, pisó tierra firme. La capucha aún le cubría el rostro, el paso ligero, el corazón como un tambor en las costillas. Se internó en el bosque que rodeaba el campamento, sabiendo que el disfraz la protegería solo por unas horas más. Ahora solo quedaba encontrarlo, encontrar a ellos, y rezar porque no fuera demasiado tarde. Capítulo 45. Un legado marcado por el acero. En el campamento del rey, las brasas chisporroteaban y el olor a carne asada envolvía la colina. Como un encantamiento antiguo, el banquete había comenzado, y con él, la ilusión de victoria. Se hablaba de fortalezas recuperadas, de aliados inesperados, de planes que volvían a tener forma. Pero para Asgeir, nada de eso tenía sabor. Sentado cerca del fuego, una copa en la mano, fingía reírse de una broma de McTavish. La muchacha a su lado. Ojos claros, cabello suelto. Se había sentado demasiado cerca. Él no la apartó, pero tampoco la vio. No realmente. La veía a ella, a Aeryn, con su voz firme y su mirada de tormenta. A Aeryn, con la sangre de Ulster y el alma de una loba herida. Recordaba su confesión como un eco que no lo soltaba. «No te lo dije porque no quería que acabara lo nuestro». «¿Y qué hiciste tú, halcón?» «La dejaste igual». «¿Estás bien?», preguntó McTavish, inclinándose hacia él. Asgeir le lanzó una mirada fugaz. «He estado peor. Tú nunca bebes sin pensar, ni callas sin un motivo». Asgeir soltó una carcajada seca. «Entonces sabrás que esta copa no es por la victoria». McTavish no insistió. Sabía que ese hombre, curtido por la guerra, no se quebraba por nimiedades. Pero lo que dolía no era la batalla. Era el corazón. Asgeir volvió a mirar las llamas. Veía ahí la silueta de Aeryn, tan viva en su memoria que dolía. La imaginaba lejos, a salvo, olvidándolo. Así debe ser,
se repetía. Y sin embargo, no podía perdonarse. No por haberla amado, ni por haberla dejado ir. En la costa norte de Braeza, una figura encapuchada descendía de un bote con paso silencioso. Aeryn no miró atrás. No podía. Su hermana le había entregado el mapa, el mensaje cifrado y las instrucciones. Solo ella sabía lo que se arriesgaba. Con las ropas de una sirvienta y una bolsa de provisiones al hombro, se mezcló entre los sirvientes que iban y venían. El disfraz no era perfecto, pero su determinación lo era. Tenía que llegar antes que la espía real. Tenía que advertirles, tenía que verlo, y si no lograba nada más, al menos decirle lo que nunca se atrevió. Que lo amaba, no a pesar de su lealtad, sino por ella. El sonido de los tambores le indicó que estaba cerca. El banquete comenzaba, y con él, quizás, su última oportunidad. Capítulo 46. Campamento en las tierras altas. Noche del banquete. La guerra por un reino, el amor por un hombre. La hoguera crepitaba en el centro del campamento, proyectando sombras alargadas sobre las telas gruesas de las tiendas. El vino fluía con generosidad y la música de un laúd rascaba notas alegres que intentaban, en vano, levantar los ánimos de hombres agotados por años de guerra. Las risas eran reales, sí, pero nacían del agotamiento más que del júbilo. Asgeir MacFiach estaba en el corazón de la celebración, pero no en su espíritu. «Te estás volviendo un viejo gruñón, halcón», murmuró MacTavish, bebiendo directamente de su cuerno de cerveza. «O un enamorado, lo que, para un hombre como tú, es peor». «¿Enamorado? ¿Yo?». Asgeir soltó una carcajada seca, la sonrisa más cerca del acero que del humor. «No me hagas reír, viejo. El amor es para trovadores y clérigos aburridos. ¿Y aún así hablas de ella en cada maldito sorbo?». Asgeir apretó la mandíbula. Una joven de mejillas sonrosadas se acomodó en su regazo, jugueteando con su trenza para llamar su atención. Él no la apartó, pero tampoco la miró. «Ella me rechazó», dijo, por fin, con la voz más baja. «Después de todo lo que... No importa, propuse matrimonio, como un idiota. Y ella, lo arrojó al viento como si nada. No como un idiota, sino como un hombre valiente. Lo hiciste de frente, con honor», replicó MacTavish, más serio. «El rey sabe lo que es eso. Amar y perder». Asgeir apretó la copa entre los dedos, su mirada fija en la llama, como si buscara en ella un reflejo que no aparecía. «¿Y de qué sirve el honor si se te queda el alma hecha pedazos?». La joven en su regazo se removió, inquieta. Asgeir, sin decir palabra, la ayudó a incorporarse. «Ve con otro. No tengo ánimos para fingir». Pero ella se quedó a su lado sin protestar. MacTavish lo miró de soslayo. «La guerra ha hecho estragos en muchos. Pero tú estás luchando una batalla más difícil». «¿Cuál?». «La que no se gana con espadas». Asgeir lo fulminó con la mirada, dispuesto a replicar, pero entonces, un grito interrumpió la música. «Suéltame, bestia de montaña. Tengo más derecho que tú a ver al rey». Los soldados rieron, confundidos. Pero uno dejó de hacerlo en seco. Asgeir, su corazón se detuvo. Reconoció esa voz antes que su razón pudiera procesarlo. «No puede ser». Capítulo 47. Día de Samguinok, tierras de Aodmar, cerca de Loch Druim, abril de 1307. El secreto de una dama sin nombre. Ironías crueles del destino. Aeryn de Belenach, que tantas veces había soñado con reencontrarse con Asgeir, ni siquiera lo reconoció al entrar. La empujaron sin miramientos al interior de la tienda del rey, y ahí estaba él. No con la sonrisa traviesa del halcón que la había salvado en Sgailin, sino con una mirada endurecida por la guerra, la piel más curtida, el alma más sombría. A su lado,
Una joven de cabellos dorados se reía sin pudor, acariciándole el pecho como si ya lo conociera. Y él no se apartaba. Aeryn tragó el temblor. Un segundo más, y sus labios habrían cedido. Pero alzó el mentón. Está vivo. Fue lo único que pensó. Está vivo. Y con otra. El corazón le latía como si quisiera huir. ¿Quién demonios eres tú?, rugió Fergus, aún frotándose el hombro magullado. Antes de que Bruce pudiera hablar, ella lo hizo. Lady Aeryn de Belenach, Vuestra Alteza, dijo, dirigiéndose al rey con una reverencia firme, sin quitarle los ojos. He venido a advertiros. Esta noche sois presa de una trampa. Un silencio cayó como una losa. Solo se oía el chisporroteo del fuego. ¿Una trampa?, repitió Bruce, su tono grave, pero no incrédulo. Los ingleses saben dónde estáis. Lo supe en Bailekern. Habrá una mujer entre vosotras, Elspeth. No es quien parece. Llevará la cuenta de vuestros hombres, vuestras armas. Esperarán al banquete. Quieren que bajéis la guardia. Las miradas se tornaron duras. Algunas, de desconfianza. Otras, como la de Asgeir, de una furia contenida que no supo disimular. Pero Bruce no la interrumpió. Su mirada escudriñadora no halló mentira. ¿Cómo lo supiste? Porque viví con ellos. Porque escuché detrás de las paredes. Porque aún me consideran una dama de Ulster. Y porque, aunque me duela, sé quién soy. No vine a justificarme. Vine a salvaros. Bruce asintió lentamente. Entonces no habéis venido por política. Ni por cortesía. He venido por Asgeir. La afirmación quedó suspendida. Y Asgeir bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque no sabía cómo sostener lo que ardía en su pecho. El plan se reescribió en cuestión de minutos. El rey no solo creyó en Aeryn. La convirtió en el eje de su contraataque. La emboscada sería devuelta, con precisión escocesa. Cuando los hombres salieron de la tienda, Bruce se quedó a solas con ella un instante más. Su expresión se ablandó, apenas. Sabéis que hay más razones para estar aquí, dijo con voz baja. Asgeir es parte de esto, lo veo. Lo sé. Aeryn sostuvo su mirada. No lo niego. Pero no vine por amor ni por arrepentimiento. Vine por deber, por salvarlo. Y a vos, si me creéis. Bruce asintió con una media sonrisa. Sois más valiente de lo que parecíais cuando os vi en Sgailin. Ella sonrió sin alegría. Y vos más compasivo de lo que todos suponen. Entonces él hizo lo impensable. Si deseáis reparar lo que sea que ocurrió entre vos y mi capitán, sabed que un matrimonio limpiaría cualquier rumor, cualquier mancha. Asgeir había vuelto en ese instante, y escuchó la propuesta en silencio mortal. Aeryn negó con la cabeza. Sin titubeos, no me casaré por culpa, ni por deber, ni por nobleza. Lo que tuvimos no necesita redención. Fue real. Bruce, en su entereza, respetó esa decisión. Se despidió con una reverencia y una sonrisa de resignación. Cuando salió, dejó a Asgeir y a Aeryn solos bajo la penumbra de las antorchas. Asgeir fue el primero en hablar, con la voz rota por todo lo que no dijo durante meses. Has venido. Después de todo, has vuelto. No por ti, por todos. Silencio. ¿Y Cedric?, preguntó él, con tono más afilado del que pretendía. No me espera. Nunca lo hizo. No como tú. Ella lo miró con dureza, pero también con ternura enterrada bajo capas de orgullo. ¿Qué quieres de mí, Asgeir? La verdad. Ella avanzó un paso. ¿Y tú? Él apretó los puños. Quería abrazarla, gritarle, besarla y odiarla todo a la vez. Quiero que no te mueras, dijo al fin, y quiero dejar de soñarte cada noche como si fueras un castigo. Aeryn respiró hondo. Entonces dime que no me amas, que ya no lo haces. Él la miró, y no pudo. En lugar de palabras,
La tomó del brazo con brusquedad. Caminaron en silencio hasta el lago Trun. El aire era frío, húmedo. Pero lo que ardía entre ellos no tenía nada que ver con el clima. Él la sujetó por los hombros. Su voz era grave. ¿Por qué vienes ahora? Después de meses de silencio. Porque estaba esperando que tú vinieras. Y no lo hiciste. Pensé que me odiabas. Pensé que habías elegido a otro. Te quería, te quiero, pero no supe cómo ser digna de ti. Asgeir no pudo más. La atrajo hacia sí, con furia, con hambre, con toda la emoción contenida. Su frente tocó la de ella, pero se contuvo el incontrolable impulso de besarla. Una energía poderosa los envolvía. Estaban al borde de una explosión. Entre el deseo y el peligro, entre el amor y la rabia. Los ojos de Aeryn delataban más de lo que su porte intentaba ocultar. Aunque mantenía la barbilla alta, su mirada titilaba entre el miedo y la tensión. Se enfrentaba a Asgeir como si aún pudiese contener el vértigo, pero dentro de ella, todo era un mar desbocado. Baja la voz, murmuró, en un último intento por controlar la marea. Pero Asgeir no estaba dispuesto. Su cuerpo entero vibraba de furia y desvelo, los puños cerrados, el rostro descompuesto por una mezcla peligrosa de angustia y deseo. No era solo el riesgo que ella había corrido lo que lo consumía, era la idea insoportable de perderla, de no poder protegerla, de no volver a tenerla. ¿En qué demonios estabas pensando? Escupió, con la voz rasgada. Ella alzó las cejas, desafiante. En salvarte la vida. Él dio un paso, un torbellino de emociones a punto de estallar. ¿Y si te hubieran descubierto? Si no llegabas, no entiendes lo cerca que estuviste. Lo entiendo mejor que tú. Le cortó, furiosa. Porque vine igual. Porque te amo, idiota arrogante. Porque aunque no me creas digna, aunque me mires como si ya no importara, no soportaba la idea de que te mataran. Él la miró, desarmado. Y entonces, ella le dio un rodillazo que lo dobló. Un golpe certero, furioso, físico. Por tratarme como si fuera tu prisionera. Masculló, y se apartó. Asgeir cayó sobre una rodilla, jadeando. Y fue en ese instante de absurdo y dolor donde todo se volvió claro. Nuestra futura descendencia te dolerá. Ella lo había dicho sin pensar. Pero él lo sintió como una revelación brutal. La amaba. No como quien se encapricha de una mujer bella. No como quien desea poseer. La amaba con un fuego crudo, ancestral. Como a una parte esencial de sí mismo. Asgeir pareció imaginarse a ella como la madre de sus futuros hijos, como una posibilidad o un anhelo que no había reconocido hasta ese momento. Y, sin embargo, cuando ella volvió a hablar, lo hizo con sarcasmo. Sigues viéndote como el salvador de Escocia, pero no eres tan diferente de cualquier hombre herido. Él apenas pudo responder, aún agitado por dentro. Logró suavizar el tono. No quería hacerte daño. Lo hiciste igual. Hubo un silencio denso. Ella lo rompió con una confesión que le arrancó parte del alma. No vine por culpa, Asgeir. Vine por amor. Y tú ni siquiera lo ves. Porque sigo pensando que vas a desaparecer otra vez. No lo haré. Susurró ella. Pero tienes que dejarme elegir quedarme. Entonces habló de su madre. De cómo murió esperando que un hombre la eligiera, sin amor, sin promesas cumplidas. Y Aeryn no estaba dispuesta a repetir esa historia. No quiero ser amada por mi apellido, ni por obligación. Quiero que me elijas por quien soy, no por lo que represento. Él se quedó sin palabras. Por una vez, se contuvo. No dijo que la amaba. No dijo que ella era todo lo que había buscado sin saberlo. Porque el miedo seguía ahí, y él no era aún el hombre que ella merecía. Y entonces, ella dio el paso final hacia el abismo. Pídeme que me quede. Dijo,
bajando la voz hasta un susurro. Asgeir la miró. Vaciló. En sus ojos había una tormenta, pero la sonrisa que se dibujó en sus labios fue como una daga. Serena, distante. Lo siento, muchacha. No puedo hacerlo. El alma de Aeryn se resquebrajó. No podía, no quería, no era amor, era compasión. Se apartó de él como quien cierra un libro que alguna vez creyó sagrado. He de partir, dijo, sin mirarlo. Asgeir la sujetó del brazo, con la voz herida. Aeryn, no tienes de qué disculparte. Lo interrumpió. He sido una idiota. Pensé que me amabas, pero ya tienes a otra. Él parpadeó, atónito. Apenas recordaba a la joven que lo había rondado esa noche, la que se sentó sobre sus piernas buscando su atención. Para Aeryn, en cambio, era la prueba de todo lo que no quería aceptar. Ah, sí, por supuesto, fue lo único que pudo decir. Y eso bastó. Aeryn lo miró una última vez. Grabó su rostro en la memoria. El arco de sus cejas, la línea firme de su mandíbula, la herida que escondía en la mirada. Un rostro que había amado, que ya no podía sostener. Los soldados me esperan. Asgeir intentó detenerla. ¿Estás segura de lo que haces? ¿Y si sospechan? No lo harán. Sé fingir muy bien. Él no quedó convencido. No me fío. Te llevaré yo. No, dijo ella, firme. Si me acompañas, todo se arruina. No soy tu responsabilidad, Asgeir. Y por un instante, algo se quebró en los ojos de él. Una grieta, un brillo, pero no la llamó, no la abrazó, no la detuvo. Muy bien, dijo, con voz baja, endurecida. Adiós, Lady Aeryn. El mundo pareció suspenderse. Adiós, Asgeir, respondió ella, sin volver la vista atrás. Y se fue, paso a paso, alejándose no solo del hombre que amaba, sino de la idea de que el amor bastaba. No bastaba, no si era uno solo el que lo sostenía. Capítulo 48. 23 de junio de 1307. Vísperas de San Juan. El crepúsculo caía sobre las tierras altas, tiñendo el cielo de un oro herido, y Asgeir MacFiach caminaba solo por el borde del campamento, como un lobo separado de la manada. A lo lejos, las hogueras ardían tímidamente, preparando la vigilia de San Juan, esa noche mágica donde se creía que el velo entre los mundos se volvía más delgado. Pero Asgeir no pensaba en magia. Pensaba en Aeryn. La había dejado ir. Había visto sus ojos enrojecidos por la humillación. Había sentido el temblor de sus dedos cuando los soltó por última vez. Y no había hecho nada. Nada. Salvo decirle adiós con la voz de un extraño. Lo había hecho convencido de que era lo correcto. ¿Qué futuro podía ofrecerle un forajido? Un hombre perseguido, sin nombre limpio ni techo fijo. Ella merecía otra vida. Una segura, una brillante. ¿Pero a costa de qué? El vacío que le dejó su partida era una herida que no cerraba. Dormía mal, reía poco, fingía, siempre, y cada vez que la imaginaba riendo con otro, su cuerpo se tensaba como si le hubiesen clavado una lanza en el pecho. Esa noche, Bruce lo llamó a su tienda. He recibido noticias de Irlanda, anunció el rey, con ese tono templado que siempre anticipaba una jugada maestra. Hay movimientos en Ulster. Tu apellido puede abrir puertas allí, o cerrar otras. Necesito que vayas. Asgeir asintió sin pensar. Cualquier misión era bien recibida si implicaba acción. O al menos, olvido. Pero entonces, Bruce lo miró con gravedad medida. Lady Aeryn también viajará a Irlanda. Asgeir no dijo nada, ni una palabra, pero algo en su mandíbula se endureció. Bruce continuó, casi como al pasar. Irá con Aeronwy y Sir Cedric de Caerlail, su prometido. Hay asuntos que atender en Dumara. Antes de la boda. El mundo se detuvo. Asgeir no supo si respiraba.
Por un instante, pensó que había escuchado mal. Pero la palabra, boda, retumbó en su cráneo como un tambor de guerra. Bruce, sabiendo bien lo que hacía, clavó sus ojos en él. Puedes adelantarte, establecer contacto con los McFiag leales, evaluar la situación. Y, si así lo quieres, evitar que alguien cometa un error que no tenga remedio. Asgeir no respondió enseguida. Quiso preguntar si Aeryn estaba de acuerdo con ese matrimonio, si ella lo deseaba, pero la respuesta ya la sabía. No, no después de todo lo que vivieron, no con esa mirada que le rogó que la detuviera. Entonces habló con voz baja, firme. Parto al amanecer. Bruce le ofreció una leve sonrisa. No de burla, sino de comprensión. Sabes que no puedes arrastrarla contigo. No pienso arrastrarla a nada. Pero no dejaré que crea que la abandoné. El rey asintió. La causa era Escocia. Sí. Pero no sin alma. Y Asgeir, por muy salvaje que pareciera, tenía una. Cuando salió de la tienda, el cielo estaba encendido por los últimos destellos del sol. Las hogueras comenzaban a crecer y los hombres a reír, preparando canciones para la noche más larga. Pero él no escuchaba nada. Tenía un solo pensamiento. No voy a perderla otra vez. Asgeir caminó hacia su caballo con renovada determinación. La guerra seguía, sí, pero esta era otra clase de batalla. Una que no podía ganar con espada, sino con verdad. El fuego de San Juan ya ardía. Y con él, su esperanza. Capítulo 49. Castillo de Dumara, costa de Aintrae. Rito del solsticio en Aintrae, o Lita, 24 de junio de 1307. El mar brillaba bajo el sol de verano como una extensión líquida de cielo. Las gaviotas danzaban en el aire limpio y azul, y todo en la mañana parecía conjurado para celebrar un buen augurio. Todo, salvo el corazón de Aeryn de Belenach, de pie frente al espejo alto. Una doncella tiraba con paciencia de los lazos de su corsé, mientras otra ajustaba los mechones del peinado trenzado con perlas. Aeryn observaba su reflejo como si perteneciera a otra mujer. Su sonrisa, perfectamente ensayada, no alcanzaba los ojos. La seda blanca le ceñía la cintura, y el brocado bordado en hilo de plata parecía hecho para ella. Todo estaba en su sitio, salvo su alma. Hoy es un buen día para empezar de nuevo, se había dicho al despertar. Pero el vacío seguía ahí, intacto. Un golpe de viento abrió de golpe una de las ventanas. Las cortinas flamearon como velas al viento. Aeryn se volvió con un sobresalto. Y entonces, la sombra. Un brazo la rodeó por la cintura. Una mano fuerte le cubrió la boca antes de que gritara. El corazón se le detuvo al reconocer ese olor. Sal marina, cuero, algo profundamente familiar. SHHH. Susurró una voz ronca. No voy a hacerte daño. Asgeir. El mundo se le desplomó. Pero antes de que pudiera reaccionar, él ya la sujetaba con la fuerza de un guerrero y la envolvía en una manta, más para que no gritara que para ocultarla. Las cintas de su propio vestido sirvieron de atadura improvisada. La doncella chilló. Pero un golpe seco contra la pared la dejó inconsciente. Aeryn, furiosa y atónita, pataleó con rabia. ¿Estás loco?, gritó bajo la tela, entre forcejeos. Pero él no respondió. La cargó sobre el hombro como si fuera un saco de grano y descendió por los corredores del castillo, esquivando a los criados con una destreza imposible. En la base de la muralla, un sendero secreto se abría entre rocas. El mar rugía al fondo. La bajó por una grieta estrecha, hasta una cueva húmeda donde una barca esperaba, encajada entre las sombras. Aeryn dejó de resistirse, no por docilidad, sino por miedo a resbalar y romperse el cuello. Cuando la sentó en la barca, ella lo miró con furia pura.
¿Qué demonios estás haciendo? Asgeir jadeaba, la barba oscura mal afeitada, el cabello húmedo por el esfuerzo, y esa mirada azul de tormenta. Lo único que puedo hacer para evitar que destruyas tu vida. Mi vida no es asunto tuyo. Escupió ella, temblando de ira. ¿Crees que puedes irrumpir aquí como un loco, atarme como si fuera un saco y secuestrarme el día de la boda? Sí, respondió él, sin rastro de ironía. Porque prefiero que me odies a verte casarte con un hombre que no amas. Ella parpadeó, el pecho subiendo y bajando con violencia. Llegas tarde. Hace tiempo que dejaste claro que no me querías, que yo no era suficiente para ti. ¿Y ahora vienes a decirme que me amas? No, Aeryn, no vengo a decirlo, vengo a demostrártelo. El silencio se espesó, interrumpido solo por el golpeteo rítmico de los remos. Aeryn bajó la mirada, como si las olas pudieran calmar la tormenta que tenía dentro. No puedes decidir por mí. Ya hice mi elección. ¿De verdad? Preguntó Asgeir en voz baja, mirándola con una intensidad que le cortó el aliento. ¿Y por qué tiemblas? ¿Por qué me miras como si estuvieras a punto de romperte? Ella giró el rostro, enfurecida consigo misma por lo que sentía. Porque no te creo. Porque siempre llegas cuando ya es tarde. Porque no soy tu guerra, Asgeir. No soy tu misión. Él soltó el remo y se inclinó hacia ella. No, eres mi paz. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como un puente frágil. He luchado por Bruce, por Escocia, por sobrevivir. Pero contigo no quiero luchar más. Solo quiero quedarme. Si aún hay una parte de ti que me cree, que me siente. No te cases. Ella tragó saliva. La herida seguía abierta. La de la humillación, la del rechazo, la del amor negado. No puedo confiar en ti. Susurró, pero sus ojos ya no tenían ira. Solo miedo. Entonces déjame demostrarlo, dijo él. No con promesas, sino con hechos. ¿Cómo atarme y sacarme por la fuerza del castillo? ¿Eso es amor? Él sonrió con tristeza. No, eso fue desesperación. El amor empieza ahora. Aeryn no respondió. Tenía el corazón hecho un caos, pero algo en ella se ablandaba. Un recuerdo, una caricia, la noche en que lo había amado sin reservas. No puedo darte una respuesta aún, dijo, en voz casi inaudible. No la necesito hoy, dijo Asgeir, recuperando el remo. Solo necesito que no digas sí, por miedo a quedarte sola. El bote siguió su rumbo. La costa se desdibujaba detrás, y Aeryn, envuelta en su vestido deshecho y su orgullo maltrecho, dejó que por primera vez en semanas, la esperanza hiciera una grieta. Capítulo 50. Donde arden los juramentos y se rompen las cadenas. El viento del mar arrastraba consigo salitre y un rumor de presagios. En la pequeña barca que se deslizaba con lentitud por la costa escarpada, Aeryn mantenía la vista clavada en el horizonte, como si pudiera escapar con solo mirar más lejos. Pero su cuerpo no temblaba. No esta vez. A su lado, Asgeir remaba en silencio. El ritmo de los remos parecía acompasado a la tensión entre ellos. Ni una palabra había sido dicha desde que se detuvieron en una ensenada resguardada. Allí, entre rocas y bruma, él se acercó sin estridencias y, con una ternura que contrastaba brutalmente con su acto de raptarla, le apartó un mechón del rostro. Lo sé, murmuró. Sé que hice mal. No voy a justificarlo. Solo necesitaba que me oyeras. No una carta. No una promesa vacía. Yo, aquí. La voz le tembló en la última palabra. Aeryn parpadeó con rabia contenida. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloraba. ¿Después de desaparecer? ¿Después de hacerme pensar que nunca me amaste? La pregunta le salió como un golpe seco, con la furia de semanas silenciadas.
¿Sabes cuántas veces me repetí que no significaba nada para ti? Él bajó la mirada. Su culpa era una herida abierta. Te dejé porque pensé que era lo correcto. Que tu vida seguiría un curso mejor sin mí. ¿Y tú decides eso por mí? Su voz se quebró. Pero su rabia seguía en pie. ¿Y si yo te hubiera amado igual con tu caos, con tu guerra, con tu oscuridad? ¿Y sí? Repitió Asgeir en un susurro. Luego tragó saliva y se arrodilló frente a ella, sobre el fondo de la barca. No puedo borrar lo que hice. Pero si aún tienes un espacio para mí en tu corazón, aunque sea una grieta, déjame entrar otra vez. Un paso, un intento. Desde las rocas cercanas, Ruairi observaba con los brazos cruzados y una sonrisa de medio lado. Murmuró algo en gaélico que nadie oyó, pero que probablemente significaba: ya era hora de que ese bruto se rindiera. Aeryn lo miró, perpleja. Arrodillado, suplicante, no el Asgeir halcón que comandaba a los hombres con una sola mirada, sino el Asgeir vulnerable, de carne y deseo, el que había amado sin saber cómo cuidarla. No voy a perdonarte hoy, le dijo con voz baja, firme. No sé si voy a hacerlo mañana. Me hiciste daño, Asgeir. Me dejaste sola con preguntas que aún me duelen. Entonces deja que te las responda. Susurró él, inclinándose un poco más, su aliento tibio rozándole la oreja. Una por una, cada noche. Cada vez que me dejes acercarme. Te juro por mi sangre que no me iré hasta que confíes otra vez en mí. Aeryn cerró los ojos un instante. El tono grave de su voz, ese acento que siempre la desarmaba, las promesas no dichas en la piel. Todo eso le hizo hervir la sangre. El deseo era un traidor, uno al que su cuerpo parecía rendirse con solo estar cerca de él. ¿Y si no quiero que confíes? Preguntó con un hilo de voz. ¿Y si solo quiero que me convenzas? ¿Con hechos? Asgeir sonrió, una sonrisa lenta, torcida, peligrosamente encantadora. Entonces empieza por perdonarme por haberte robado. Lo demás, ya te lo quitaré por partes. Ella resopló con una mezcla de exasperación y deseo, mientras desviaba la mirada para ocultar la sonrisa que luchaba por asomar. Pero no pudo evitarlo. Eres un salvaje. Pero tú salvaje, murmuró él. ¿Y si tuvieras que enfrentarte a mi padre? No está aquí para detenerme, ¿no? No lo estaría ni aunque lo estuviera, añadió ella, rodando los ojos con picardía. La risa de ambos, breve y nerviosa, rompió la tensión por un instante. El juego se había reanudado, pero con reglas nuevas. Sinceras, dolorosas, aún inciertas. Y sin embargo, entre las grietas de la herida, algo empezaba a florecer. Tilde. Asgeir se quedó inmóvil un momento, el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Luego giró la cabeza y clavó una mirada fulminante en Ruairi. Se supone que estabas de mi parte. El aludido, recostado contra la barca como si el drama no fuera con él, alzó una ceja y respondió con una carcajada ronca. Y lo estoy, muchachito. Lo estoy. Pero es divertido ver cómo te revuelcas un poco. Asgeir bufó, resignado. No iba a darle el gusto de replicar. En su lugar, se volvió hacia Aeryn. El aire entre ambos vibraba, tenso y espeso como una tormenta a punto de desatarse. ¿Podrás perdonarme?, preguntó en voz baja, pero firme. La mirada de Aeryn fue tan gélida como el viento del norte. En realidad, estaba a un paso de hacerlo. Tenía el corazón tan blando como cuando lo vio en la tienda del rey, sucio y ojeroso, con otra en brazos. Pero no lo iba a poner fácil. No esta vez. Levantó la barbilla con la elegancia heredada de generaciones y le lanzó la mirada de institutriz que había perfeccionado desde niña. No lo he decidido todavía, dijo, cruzándose de brazos. Tal vez deberías llevarme a casa y dejar que lo piense.
Asgeir apretó los labios en una línea fina y se volvió hacia Ruairi. ¿Lo ves? Ya os dije que no se mostraría razonable. Ah, sí, terriblemente obstinada, dijo Ruairi, como si hablara del clima. Tal vez por eso la quieres tanto. Aeryn rodó los ojos, pero no pudo evitar la sombra de una sonrisa. Sospechaba que ese hombre tenía más planes que los que dejaba ver. Especialmente cuando Asgeir se acercó a ella sin previo aviso. Su voz grave apenas un susurro rozando su oreja. Te llevaré a casa. Sí. Pero no a rendirme. Te haré entender, Aeryn. Una vez. Y otra. Y otra. Hasta que me creas. Hasta que no recuerdes cómo era tu mundo antes de mí. Aeryn sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No por miedo. Por algo mucho peor. Por la memoria de su cuerpo respondiendo al suyo. Por el calor que volvía a prender con solo oír su voz en ese tono. ¿Estás sugiriendo que vas a forzarme? Le espetó, alzando una ceja con fingida indignación. Jamás, respondió él con media sonrisa torcida. Pero tampoco pienso rogar más de lo necesario. Ruairi carraspeó con teatralidad. Espero que tu padre no tuviera pensado bendecir esta unión. Porque si ve esto, te deshereda por bárbara y a él lo lanza por un acantilado. Asgeir alzó los hombros sin perder la sonrisa. Por suerte, su señoría está muy lejos. Y yo sé nadar. Aeryn se mordió el labio, entre divertida y exasperada. Ese hombre era un torbellino. Uno que aún no sabía si debía evitar o abrazar por completo. Muy bien. Asgeir Macfiach. Llévame a casa. Pero no creas que esto es una rendición. Solo un alto el fuego. Acepto, dijo él, inclinando ligeramente la cabeza. Pero espero que la tregua sea larga. Y muy intensa. Ella no respondió. Pero la forma en que se giró, con la barbilla en alto y las mejillas encendidas, fue todo lo que Asgeir necesitaba para saber que no estaba perdiendo esta guerra. Solo acababa de entrar en la fase más peligrosa. La de los sentimientos verdaderos. Y esta vez, no pensaba dejarla escapar. Capítulo 51. El nombre que no debía pronunciarse. Y ardimos en Sgaelin. El viento soplaba suavemente, acariciando los cabellos sueltos de Aeryn mientras descansaba, sobre el pecho desnudo de Asgeir, envueltos en el calor tibio de las sábanas y del momento. El sol entraba por las contraventanas mal cerradas, colándose entre las vigas de la antigua casa de piedra en la isla de Sgaelin, aquella que el rey Bruce le había devuelto a Asgeir como recompensa, y que él ahora llamaba, con asombrosa naturalidad, hogar. Asgeir jugueteaba con un mechón del cabello oscuro de Aeryn, sus dedos rozando su piel como si aún no pudiera creer que era real, que estaba allí con él. Su respiración era tranquila, pero por dentro, algo en él se agitaba. Cuando acabe la guerra, dijo en voz baja, con esa gravedad templada que usaba cuando hablaba de sueños, te construiré un castillo. Uno con torres que toquen el cielo. Aeryn rió suavemente, sin levantar la cabeza de su pecho. Yo ya tengo todo lo que deseo, susurró. Y no tiene torres. La sonrisa de Asgeir se ensanchó, orgullosa y vulnerable al mismo tiempo. Pero la sombra de la realidad se deslizó entre ellos. Tendría que partir pronto. La causa lo llamaba, como siempre. Pero esta vez, antes de dejarla, planeaba llevarla con su familia en Eilin Fion, donde estaría a salvo. Aeryn frunció ligeramente el ceño. ¿Estás seguro de que me querrán? Aeryn, te adorarán, le aseguró, aunque su tono cambió a una sonrisa ladeada. Aunque mi madre te observará como a un halcón. Y mis hermanas, probablemente te adviertan sobre mis encantos. No querrán que caigas en mis redes tan fácilmente. Ella levantó una ceja, divertida. ¿Fácilmente? Después de todo esto, tienes razón.
admitió él con fingido pesar. No fue fácil. Me has arrancado cada promesa con uñas y dientes. Ella le dio un codazo en las costillas, y luego, en tono burlón. Y aún no estoy convencida del todo. Asgeir la rodeó con los brazos, acercándola aún más, con una mezcla de juego y verdad. Entonces tendré que convencerte otra vez. Esta noche, y mañana, y todas las noches que me dejes. La pasión surgió con naturalidad entre ellos, lenta, profunda, como si su amor no solo se expresara en palabras, sino en cada caricia, en cada respiración compartida. Asgeir la adoraba con los ojos, como si fuera una visión que no pudiera retener del todo. Cuando al fin se detuvieron, rendidos, Aeryn volvió a apoyarse en su pecho, y él percibió un leve cambio en su mirada. ¿Qué te preocupa, amor? Ella dudó un instante. ¿Y si no les gusto? Asgeir tomó su barbilla con suavidad y la obligó a mirarlo. Te van a querer porque yo te quiero. Aunque te advierto que mi madre es tradicional. No creo que apruebe que tú me domines con tanta pasión. Entonces no tendremos más remedio que casarnos. Murmuró Aeryn con una sonrisa torcida. Asgeir fingió sobresalto. ¿Eso fue una propuesta? Tal vez. Pero antes, condiciones. Adelante. Dijo él con gesto solemne. Nada de otras mujeres. Ni besos, ni toques, ni esas palmaditas tuyas que consideras encantadoras. Asgeir rió. Pero su mirada se volvió seria de repente. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Desde que te conocí, no ha habido nadie más. Lo juro, lo que hubo antes, ya no existe. Solo tú. Tú eres mi hogar. Y aún estoy intentando ganarme tu corazón de verdad. Aeryn tragó saliva, conmovida. No necesitaba más promesas, pero entonces recordó algo, y una chispa traviesa iluminó sus ojos. Oh, se me olvidaba contarte algo. Asgeir levantó una ceja, alerta. ¿Qué clase de algo? Sobre la boda de hoy. ¿La que detuve con tanto heroísmo? Esa misma, dijo Aeryn, mordiéndose la comisura del labio. Resulta que no era la mía. Él parpadeó. Perdón, era Aeronwy, mi hermana. Se casó con Decaerlail. Asgeir se quedó mudo, como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Me estás diciendo que? Sí, dijo ella, divertida. Me tomé una pequeña revancha. No podía dejar que creyeras que habías escapado tan fácilmente. Halcón. Él se dejó caer sobre la almohada con un gruñido. Las hermanas de Belenach sois peores que un consejo de guerra, pero más hermosas, y más peligrosas. Añadió él, resignado. Tu hermana me saludó esta mañana como si no supiera nada. Sonrió y aceptó mi presencia con una cortesía que ahora me parece sospechosa. Oh, estaría encantada con el plan. Le pareces adorable. Aeryn se acurrucó aún más contra él, acariciando el tatuaje de su brazo, una telaraña que envolvía un birlín, símbolo de su lealtad secreta. Lo recorrió con la yema de los dedos. ¿Qué significa realmente? Que a veces, para servir al rey, uno tiene que vivir entre sombras. Respondió él con suavidad. Es mi marca como guerrero fantasma. Ella lo miró con ternura. ¿Y cómo debería llamarte ahora que nos vamos a casar? ¿Capitán? ¿Espía? ¿Macfiac? Él sonrió. Se inclinó y la besó con dulzura. Llámame como quieras, siempre que digas, sí. Ella lo miró largo rato. Y luego, por fin, asintió. Sí. Asgeir la abrazó con fuerza, como si no pudiera creerlo del todo, y por una vez, no dijo nada. Solo la sostuvo, grabando ese momento en su alma. Después, entre risas, la alzó en brazos. Prepárate, Lady Macfiac. Te esperan muchas travesías, y tú, muchas condiciones más, dijo ella, mientras él la hacía girar entre carcajadas y promesas al viento. Porque si el amor era una guerra,
Ambos sabían que ya habían ganado la más importante. Epílogo. Castillo de Caer Dunan. 8 de julio de 1307. Hijos del dragón caído. La sala de armas estaba helada como una cripta. Las antorchas apenas combatían la humedad de la piedra y el peso de la espera. Robert de Bruce, rey de Escocia, permanecía de pie ante la gran mesa de roble, flanqueado por sus hombres más leales, la élite de su ejército. Sus rostros, marcados por las campañas, contenían más cicatrices que sonrisas. El silencio se hizo aún más denso cuando el eco de pasos apresurados rompió la quietud. Un mensajero cruzó el umbral con la capa empapada y los ojos encendidos por la urgencia. En su puño, un pergamino lacrado con el sello inglés. Bruce lo tomó con manos firmes, aunque su corazón martilleaba con fuerza bajo la túnica de cuero. Rompió el sello, leyó, una vez, dos, y luego, muy despacio, bajó el brazo. «Ha muerto», dijo. Nadie respiró. «Eduardo de Inglaterra ha muerto». El eco de sus palabras pareció estallar contra las murallas. Durante un segundo eterno, solo el crujido de las llamas fue testigo del momento en que la historia cambió de rumbo, y entonces, como si un embrujo se quebrara, estallaron los vítores. El martillo ha caído. Por Escocia, por Wallace, por la libertad. El rey inclinó ligeramente la cabeza, y una risa grave, liberadora, brotó de su garganta. Era una carcajada limpia, nacida del cansancio y de la victoria, pero también de la certeza de que, por primera vez en años, la marea podía cambiar. El dragón inglés ya no rugía. La sombra de Eduardo I, ese tirano que había convertido en martirio cada palmo de tierra escocesa, se extinguía. Pero Bruce no se engañaba. Sabía que la muerte de un rey no ponía fin a una guerra. El hijo del león estaba herido, pero no muerto. Y los verdaderos enemigos, los más peligrosos, no venían de Londres. Miró a sus hombres, uno por uno. Sabía quiénes estaban dispuestos a morir por él, y quiénes aún lo observaban con la fría distancia de la duda. Pero otros, traidores con sangre escocesa y lealtades prestadas. Desde el norte y el sur, Escocia seguía asediada. Pero Bruce sonrió, porque, en el corazón del enemigo, había sembrado una semilla. Una semilla que ya echaba raíces. Asgeir Macfiach, su espía, su halcón, su sombra, y ahora, con sangre mezclada con la de los de Belenach, más que un simple instrumento. Un símbolo. Lady Aeryn de Belenach. Aeryn, su amor por Asgeir, imposible pero feroz, era más que un lazo prohibido. Era la llave de una posible alianza. Bruce lo sabía, por eso, cuando le encargó a Asgeir traerla de vuelta desde Irlanda, no fue solo por amor. Fue por supervivencia. La guerra por la libertad apenas comenzaba. Pero esta vez, Escocia tenía algo más que hombres. Tenía esperanza. Y esperanza, cuando se viste de acero y amor, es el arma más temible de todas. Balada del halcón y la isla errante, cantada a veces por los bardos en los muelles de Caelrat o junto al fuego en Eilean Fionn. En la noche del solsticio, bajo luna de cristal, un halcón cruzó los mares, huyendo de su umbral. De guerra tenía el vuelo, de hierro su mirar, mas en su pecho errante dormía un viejo afán. La encontró donde el brezo se alzaba sin temblor, hija de linaje antiguo, de sombra y resplandor. No temo a tus heridas, ni al filo de tu honor, pero sí a tus silencios que duelen más que el dolor. La besó con la sal del viento, la tomó sin jurar, y en la isla escondida, juraron olvidar. Mas el tiempo, traicionero, no supo perdonar, y el halcón voló en silencio, sin prometer regresar. Ella aguardó las mareas, con su nombre en la voz, bordando su ausencia en la tela de Dios. Si regresas, halcón mío, seré tu redención.
o tu castigo eterno, si rompes mi canción. Cuando el rey alzó su estandarte y la guerra estalló, volvió el halcón herido, sin alas, pero con amor. Y ante todos gritó su nombre, ante todos la escogió, como quien ofrece el alma sin temor al perdón. En la isla sin mapas, donde el tiempo se deshizo, la dama y su halcón tejieron su paraíso. Porque hay amores que no caben en la razón, y hay baladas que solo entienden el corazón. Fin. Nota de la autora. Soy narradora de historias, tejedora de palabras que nacen del alma y se hunden en las corrientes profundas del tiempo. Creo en el poder de los relatos. No solo entretienen, sanan, despiertan y nos recuerdan quiénes fuimos, y quiénes aún podemos ser. Las historias atraviesan la razón y tocan algo más antiguo que la memoria, ese saber marino y ancestral que aún reposa en nuestra sangre. Mi pluma navega entre acantilados envueltos en bruma, alas extendidas sobre el mar, y promesas susurradas bajo las estrellas. Me inspiro en las islas del oeste, en las rutas secretas entre Escocia e Irlanda, en las leyendas que emergen cuando la marea baja, y en las mujeres que se atreven a amar, incluso cuando todo está en contra. En mis cuentos de romance medieval, el amor se enreda con la lealtad. Las guerras se libran también en el alma, y los halcones no solo sobrevuelan los cielos, a veces guían el destino. El mar no es solo un lugar, es un umbral, una frontera viva entre lo que perdimos y lo que todavía podemos alcanzar. He escrito sobre la voz de las mareas, el silencio de los guerreros heridos y las islas que escogen a quienes se atreven a pertenecerles. Mis historias no siempre siguen el camino recto, pero sí el verdadero. Porque el amor, el profundo, el que transforma, rara vez toma el sendero fácil. A medida que escribo desde este lugar donde la mitología y el deseo se abrazan, he descubierto que muchas lectoras sienten el eco de estas historias como si les hablaran directamente al corazón. Tal vez porque, en lo más hondo, sabemos que las mareas no solo arrastran, también devuelven. Gracias por acompañarme en esta travesía entre palabras. Desde mi rincón del mundo, donde el viento aún canta en lengua antigua, seguiré bordando mi hilo en este tapiz de islas, guerreros y mujeres que no se rinden. Con amor, con gratitud, y con la certeza de que las historias que nacen del corazón, siempre encuentran puerto. Lea Blumenfeld. Am we find shoot I undom honey swan amad in a tune maran wai ar ruach na hang to scale tevad von uns in sud a glaucon glada na queen ingui anu hi am roin ar sincere nog mu far godio you'll on green mar thonar an trad le man ananum me grilar an tio ar hala